Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, un poco de show, lamentable show que se vivió en la mesa de fiscalización ayer. Y bueno, un poco para ponerlos en contexto a nuestros amigos oyentes que no estuvieron muy al tanto de esto, porque obviamente el país tiene problemas más importantes, es que molesta realmente que pasen estas cosas, pero lo que ocurrió es que, bueno, ella, la ministra llegó tarde y cuestionaba el proceso porque se unificaron los dos procesos, decía que no tiene nada que ver el tema de la irrupción en Embajada de México con lo otro, ¿no? Con su incumplimiento de funciones como ministra del Interior. Además, que se impulsó el testimonio del exministro del Interior, José Serrano, y eso molestó, y bueno, allí decidieron abandonar la mesa de fiscalización. ¿Cómo vemos todo esto? Asambleísta Jorge Peñafiel, bienvenido. Usted no está dentro de la mesa de fiscalización, pero igual es testigo como legislador de todo esto que está pasando. Y allí usted, bueno, anota en un mensaje en la cuenta de ex que es un descaro, dice, por encima de la mesa aparecen peleados, pero cuando apagan la luz son socios y amigos. ¿Por qué dice esto? Cuéntenos. Verónica, muy buenos días, es un gusto, como siempre, estar aquí en Radio Sucesos. Un saludo a toda la audiencia, a esa gente que nos escucha y nos mira. Sin duda, lo sucedido en la mesa de fiscalización el día de ayer es el ejemplo claro de lo que el correísmo y el gobierno nacional son en este momento. Ese sainete, ese escándalo, ese relajo es solamente la expresión clara de lo que los ecuatorianos estamos hartos. Así Ya es. sucedió en el caso de Wilman Terán, cuando hicieron el escándalo allí. Ya sucedió en el tema del archivo de los juicios políticos de la señora fiscal general del Estado. Vuelve a suceder ahora en el juicio político de Mónica Palencia. Realmente nos parece que hay una intención como de devaluar el trabajo de fiscalización. ¿Qué diferencia con las comisiones manejadas por Fernando Villavicencio? Cuando Fernando Villavicencio manejaba las comisiones de fiscalización, eran procesos absolutamente coherentes, con el debido respeto a la legítima defensa, a que todos tengan el mismo espacio para defenderse, poder hablar, la misma tribuna. Pero ahora es una especie como de mercado mientras están peleando unos y otros. Realmente una vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que vimos? Vimos a un supuesto gobierno nacional peleando con el correísmo, o al revés, el correísmo peleando con el gobierno nacional. Yo he dicho que a mí me parece un descaro esta posición que adquieren en este momento. Hay que recordarle a la señora ministra Palencia, con mucho respeto, pero que el gobierno nacional, cuando ella era ministra de gobierno y también del interior, porque en un momento estuvo ella encargada de los dos ministerios, el gobierno pactó con el correísmo para dividirse el poder en la asamblea, para poder tener control de las comisiones, de las presidencias. Precisamente ahí es en donde el gobierno nacional le entregó la comisión de fiscalización a Metástasis, a esa representación del correísmo a través de la presidenta Pamela Aguirre. Hay que recordarle al gobierno nacional que ese pacto todavía no está terminado del todo. Mientras por arriba se pelean, por debajo pactan. Allí está la designación de Mario Godoy hace más o menos un mes y medio al Consejo de la Judicatura, a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ahí está la designación de Fernando Llávar, que estuvo ayer en la Comisión de Fiscalización, que todo el mundo lo conoce porque fue abogado de Jorge Glass, ahora abogado de Mónica Palencia. También entendemos y sabemos cómo hicieron todo el manejo del Tribunal Contencioso Electoral para asaltar el Tribunal Contencioso Electoral y ponerle de presidenta, con el apoyo del gobierno nacional, a la correísta jueza Coloma. Por favor, los ciudadanos Y tienen que entonces, saber la esto verdad. que estamos viendo en la mesa de fiscalización, qué podemos pensar? Es un sainete? ¿Quieren enjuiciar a Palencia o no? ¿Qué Es, podemos son, coledir de esto? son solo intereses políticos electoreros. Aquí lo que quiere el gobierno es que la culpa de la inseguridad se la lleve. El gobierno quiere salir airoso con su ministra, de tal manera que no haya culpables de la Ujú. inseguridad,
y el correísmo quiere culpar al gobierno nacional de la inseguridad. ¿Para qué? Para poderlo publicitar en sus redes, poderlo mover en sus maquinarias de comunicación para perfilarse mejor a las elecciones. Nosotros hemos dicho, nosotros vamos con el discurso de Fernando Villavicencio. La patria es nuestra familia. Y eso lo decía él y hoy día lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a nuestra familia la tratamos bien, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras parejas les tratamos correctamente. Eso es lo que vamos a promover, más allá del sainete, del relajo, del escándalo, del improperio, el insulto, el golpe a la mesa, el pretender que la fiscalización es insultar. Eso, por ejemplo, nosotros estamos alejados de esa situación y por ende vamos a continuar muy claros cómo construye y este legislador haciendo lo correcto. Así nos cueste enfrentarnos a estas mafias, ¿no? Asambleísta, ¿qué debería pasar con este juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia? Bueno, más allá del escándalo, más allá del sainete causado en la Comisión de Fiscalización, hay que ver las pruebas. Es que bueno, ayer en la tarde, en la noche, se reinstala esta mesa y después en 15 minutos no llegaron los testigos, nadie se conectó, vuelven a suspender. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que el gobierno tiene la posibilidad de dejarle sin quórum a la sesión, por tanto no podría continuar. Pero repito, más allá de estas artimañas del uno, del otro, para poder culpar o no culpar, etcétera, etcétera, nosotros creemos que hay que revisar las pruebas, hay que revisar los argumentos. El gobierno nacional tiene una gran responsabilidad en materia de seguridad, más allá de Palencia, más allá de los ministros que puedan pasar por la cartera. El gobierno nacional es el que tiene que ejecutar el plan Fénix, que hasta el día de hoy no lo conocemos. O sea, y si no lo ejecuta y no tiene claro qué hacer, la pregunta ¿es o no responsable de la inseguridad? Y en mi criterio personal, sí lo es. Pero repito, yo nunca voy a pactar con el cocorreísmo, nunca vamos a estar cerca de ellos, pero sí vamos a ver las pruebas, vamos a ver los argumentos y los argumentos de defensa igual para poder determinar si efectivamente existe esa responsabilidad. Y en el momento oportuno, tomar la decisión. Bueno, veamos qué sucede si es que logran instalar ya sin sainete, sin escándalos, sin gritos en la Comisión de Fiscalización y continuar con este juicio político a Mónica Palencia, ministra del Interior. Son las 7:57, amigos, estamos conversando con el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye. Y bueno, hablando ya de lo que se viene con la nueva Asamblea Nacional, porque el 9 de febrero estamos los ecuatorianos en las urnas votando. Va a ser una asamblea que va a tener más integrantes, de 137 serán 151 de lo que entiendo. Y bueno, ¿qué expectativas tenemos, Jorge, de lo que suceda con la nueva Asamblea Nacional, de que usted pueda ser reelegido para un nuevo periodo? Bueno, más allá de la reelección de Jorge Peñafiel, que eso es una decisión que tiene que tomarla la ciudadanía, nosotros sí queremos hacer mención del plan de gobierno que tenemos y del plan legislativo que tenemos. Nosotros como Construye le estamos proponiendo al país, por ejemplo, la reducción de los asambleístas. Una propuesta que la presentó y la promovió Fernando Villavicencio, que ahora y nosotros seguimos con esa misma lógica. Las propuestas de Fernando Villavicencio hoy día son nuestras propuestas de legislativo, Ujú. hoy día son nuestra propuesta de gobierno porque nosotros creemos que allí hay muchos elementos. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el tema de la reducción de los asambleístas, el tema de que el imperio de la ley verdaderamente sea lo que a nadie le quepa duda. Aquí actualmente en el país hay que dudar de si se aplica o no se aplica. Por tanto, esas propuestas bien marcadas, bien claras, participación privada en el sector eléctrico de manera masiva, amplia, total, que exista la posibilidad de autogeneración, beneficios tributarios para importar los equipos fotovoltaicos, que la gente pueda resolver su tema eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa propuesta es más importante que los candidatos. Ujú. Finalmente, si la gente decide por ir hacia una alternativa verdadera, que venga de futuro, que venga con nuevas ideas y que verdaderamente esté libre de mafia y libre de corrupción, pues evidentemente nosotros podremos llevar el país a otro lugar y ya no seguir viviendo lo que estamos viendo en la Comisión de Fiscalización, en la Asamblea Nacional. En la propia Así es. Asamblea Nacional, en donde el presidente de la Asamblea Nacional va a ser candidato a la presidencia de la República y deja votando la Asamblea Nacional en manos del correísmo, perdóneme, qué irresponsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad del presidente de la Asamblea Nacional, que fue elegido para todo el periodo y se va a la mitad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para dejar al correísmo a cargo. Esas cosas no pueden pasar, no deben pasar. Nuestro proyecto político es un proyecto político de futuro. Se basa en tres elementos fundamentales: seguridad,
multifacética, amplia, integral. Dos, empleo verdadero, claro, directo a la gente, a los jóvenes. Y tres, futuro. El futuro que va de la mano con todas las reformas que se necesitan hacer y tener un país activo, dinámico y sobre todo con verdaderas posibilidades de dar empleo a su gente. Bueno, está un tema que, bueno, llamó mucho la atención y es la candidatura de Verónica Zarauz, la viuda ex esposa de Fernando Villavicencio. Y bueno, cualquiera pensaría que al ser ex esposa viuda de Fernando Villavicencio podría ir con Construye, pero lo que ella dijo sí llamó mucho la atención porque dijo textual, yo no puedo estar con las personas que para mí son sospechosas del crimen de Fernando. Ella estará corriendo para asambleísta con Democracia Sí, el movimiento de Gustavo Larrea eh, que ha dicho además Verónica, no, ellos no nos han pedido nada a cambio. ¿Qué ha pasado con Verónica Zarauz? ¿Por qué dijo lo que dijo a su criterio? Bueno, hay que mencionar, ¿no? Sin duda alguna, nosotros creemos que Verónica Sarauz tiene rasgos de su personalidad que definitivamente no coincidimos, respetamos mucho su posición, pero nosotros sí rechazamos que ella haya pretendido decir que nosotros tenemos algún elemento allí. No nos vamos a profundizar en el tema, no queremos que esto sea un elemento de la campaña ni nada por el estilo. Para nosotros, ella, ella simplemente tendrá que responder por lo que ella dice. Sin duda, la gente sabe la verdad, nosotros creemos de eso. Sí sabemos y tenemos entendido de que ella va a ser candidata. Eso es una decisión personal, una decisión particular de ella. Sabemos que ella nunca formó parte del círculo cercano de Fernando Villavicencio, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales. Ella tenía más de 5 años separada de él y no vivía con él, y por ende no conocía los entretelones y las dinámicas propias de, de la vida de Fernando Villavicencio y su vida política y su lucha. Pero bueno, en todo caso, queremos dejarlo ahí. Ella sabrá responder por ello. Verónica Sarauz para nosotros es una persona que no representa la lucha verdadera contra la corrupción, contra el crimen organizado. Más allá de eso, no queremos que esto sea un elemento, un tema. Hay que respetar también la memoria de Fernando, ¿no? Y creo que para hacerlo hay que respetar también todos estos elementos y estas circunstancias, pero sí decir claro que ella no formaba parte del círculo cercano de Fernando, ¿no? Bueno, grave lo que dijo, llama la atención, pero bueno, ya veremos al final del día qué sucede. Yo quiero agradecerle, asambleísta, por estar con nosotros, un poco analizando esta lamentable coyuntura política que ocurre en la Comisión de Fiscalización con el juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, pero más allá de eso, todo el futuro que se viene del país con la Asamblea Nacional, con el nuevo presidente o presidenta de la República, y bueno, toda esta, en medio de todas estas multicrisis que tiene nuestro país, hay que dejar esa politiquería, esos shows a un lado y realmente empezar a trabajar para sacar este país adelante que se está hundiendo. Realmente es la sensación que se tiene. Muchos en redes están compartiendo ese sentimiento también de desmotivación de en medio de estos cortes de luz que no ayudan, ¿no? Mire las crisis que tiene el país, mi querida Verónica, y con esto terminamos. Tenemos una crisis de energía eléctrica, que es parte de la improvisación y de la falta de capacidad de nuestras carteras de Estado. Tenemos una crisis de seguridad porque el crimen organizado se ha tomado todas las instancias del Estado o varias Y instancias hace del poco Estado. tuvimos incendios en Quito, que Tenemos bastante falta de sospechosos también. planificación, sin duda pueden haber muchos pirómanos y con intenciones de otro tipo, pero también se puede planificar el plan de incendios. Cuando Exacto. es, cuando es de verano se planifica el plan del invierno y cuando es invierno se planifica el plan de Ujú. verano. Es algo que lo tienen que hacer las personas, los funcionarios. Tenemos una crisis de seguridad, una crisis energética, una crisis no de incendios, no la voy a llamar así, pero la voy a llamar crisis de improvisación. ¿Por qué? Porque la gente y los funcionarios del gobierno, local y el gobierno nacional, improvisa. Tenemos a muchos ministros que son prácticamente, ni siquiera están capacitados para el cargo. En fin, ¿cómo se resuelve eso? Eso se resuelve con capacidad y con experiencia. Eso se resuelve eligiendo ya no por el que me suene mejor por el que mejor esté en la encuesta que me acabaron de pasar por Twitter o por X, que ahora se llama, sino eligiendo, viendo los perfiles y viendo la capacidad, la experiencia de los candidatos hacia la presidencia, pero sobre todo, a la Asamblea Nacional. Porque la Ujú. Asamblea Nacional tiene una gran capacidad de acción y puede resolver muchos problemas, siempre y cuando el país, la gente
y los ciudadanos elijamos por la capacidad, por la experiencia y ya no por la improvisación. Ese mensaje extendido para todos nuestros amigos oyentes. Importante elegir bien. Gracias a Jorge Peña por estar con nosotros. Querida Verónica, un gusto. Un buen día a todos. Amigos, 8:05, tenemos que irnos a un corte. Volvemos enseguida con más noticias y más entrevistas.